Buenas tardes, estimados estudiantes. Me confirman el audio y si logran visualizar mi pantalla, por favor. Sí, todo bien. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Sí se visualiza, ¿verdad? Sí, profesora. Muy bien. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, recordando un poco lo que ya hemos trabajado en la clase pasada. A ver, ¿quién me podría manifestar qué tema hemos desarrollado, qué es lo que hemos visto? El Renacimiento. Muy bien, hemos hablado de uno de los corrientes literarias, que es el Renacimiento. ¿Qué hemos dicho sobre el Renacimiento? Es un movimiento cultural originario de Europa que se dio durante el siglo XV y XVI. Fue un periodo de transición. ¿Por qué se le dice periodo de transición? ¿Por qué se le denomina de transición? Porque se dio la invención de la imprenta. No, claro, ese es un antecedente, pero no por ello se le dice de periodo de transición. Con su gran fortuna podía hacer todo lo que quería, podía viajar a cualquier lado que sea. Y para un niño, nada. A ver, nosotros denominamos un periodo de transición, ¿por qué? Porque pasa rápidamente, o sea, no es que se va a establecer por muchos años, sino es como un cambio rápido que va a ser en conexión con una corriente anterior más una corriente continua. Es un proceso de cambio. Exacto. Buenas, profesor Luis Rodrigo Villasara. Buenas, sí, por ello se le denomina periodo de transición. ¿Ya? Sí, Muy bien. Ahora, ¿cómo yo identifico, sí, que es un texto pertenece a la literatura renacentista? Gracias. ¿Mm? Cuando yo sé qué características, en otras palabras, qué características tiene un texto que forma parte de la corriente renacentista. Por la recuperación del humanista. Ya. Se caracterizó por la recuperación humanista de la literatura clásica grecolatina. Ya. La revaluación. La revaloración. ¿De qué? De la antigüedad. ¿De la antigüedad? De la antigua. Ya, de la cultura antigua. ¿Sí? A ello se refiere. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí, Miss. Muy bien. Entonces, el Renacimiento va a tener como centro de atención, recuerden, al hombre. ¿Ya? Es muy importante identificar ello. ¿Sí?
Ahora, el día de hoy vamos a desarrollar lo que es el neoclasicismo. A ver, ¿quién me puede decir con la palabra misma, neoclasicismo? ¿En qué se enfocará? ¿De qué tratará? A ver, ¿quién me podría manifestar? ¿Se Neoclasicismo. beneficiará? ¿Les parece conocido esa palabra? ¿Con qué lo relacionan? A ver, ¿quién lo relaciona? Con un movimiento artístico y cultural. Ya todos los textos literarios, ¿sí? O movimientos literarios forman parte de un movimiento artístico-cultural. Todos. Neoclasismo. De clases. De clases. El clasicismo, ¿en qué se enfocará? ¿No lo relacionan con nada? Recuerdan que en un primer semestre hablábamos de la literatura clásica, ¿se recuerdan? De las ¿Recuerdan? corrientes literarias. Clasismo. Claro, en el primer semestre nosotros hablábamos sobre el clasicismo, ¿ya? Clasismo. Sobre el clasicismo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos del clasicismo, nos enfocamos en quién? En el jónico. A ver, la literatura clásica, ¿sí? Va a tener antecedentes. Ahora, por eso es que se denomina neoclasicismo, porque el neoclasicismo se va a relacionar, ¿sí? Con la literatura clásica. O mejor dicho, va a tener como antecedente algunas prácticas literarias que se trabajaban en la literatura clásica. ¿Me dejo entender? Y entonces el día de hoy vamos a ver lo que es el neoclasicismo. A ver, Yanis, apagamos el micro, por favor. Muy bien. A ver, entonces, cuando nosotros hablamos de neoclasicismo, vamos a centrarnos primero en su inicio, ¿no? ¿Dónde se inicia? ¿Dónde se desarrolla el neoclasicismo? Tiene sus inicios en Francia, ¿ya? Es considerada como la etapa dorada del siglo XVIII, ¿no? La etapa de avance,
En nuestra historia, ¿sí? Sabemos muy bien que el neoclasicismo es una de las etapas de revolución, ¿no? Donde hay avance científico y tecnológico, ¿no? Por eso es que se le denomina también el famoso siglo de las luces, ¿no? Basado en la Revolución Francesa que se desarrolla durante este tiempo, ¿no? El cual, recordemos que cada avance, cada revolución, cada enfrentamiento va a tener un cierto impacto dentro de la literatura, ¿no? Va a significar mucho. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces recordemos, el neoclasicismo es un movimiento literario que se crea en Francia, ¿sí? Considerado, conocido como la etapa dorada del siglo XVIII, ¿sí? Asimismo va a ser denominado como el famoso nombre del siglo de las luces. ¿Por qué siglo de las luces? Porque evoluciona científicamente, ¿no? En base a diversos aportes que va a traer consigo la Revolución Francesa. Ahora, asimismo, va a plasmar un pensamiento ilustrado, ¿no? Este pensamiento ilustrado va a estar en la concientización al pueblo francés, ¿sí? Donde ya no solamente se va a enseñar al pueblo o con el afán de entretenerlos nada más, mejor dicho, no solamente se va a escribir con el afán de entretener al pueblo, sino de educarlos. Por eso es que hay una cierta concientización, ¿sí? En cuanto a las historias que se van a ir manifestando, ¿no? Se va a tratar de educar a la sociedad, ¿no? Acá surgen ideas diversas de grupos de intelectuales, donde van a destacar tres aspectos fundamentales, ¿no? La razón, la ciencia y el progreso van a ir de la mano dentro del desarrollo de la literatura, ¿no? Entonces aquí no solamente se van a enfocar en un tema en particular, ¿no? Sino van a tener consigo el desarrollo de tres elementos, ¿no? Que es la razón, la ciencia y el progreso, ¿no? Aquí se va a manifestar una cierta discriminación en cuanto a las ideas religiosas, ¿no? Y aquellos privilegios de la nobleza. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la sociedad trataba de plasmar dentro de sus escritos este rechazo referente a las ideas religiosas, ¿no? Y a esos privilegios dentro de la nobleza que se va a ir desarrollando, ¿no? Entonces, por ello es que se le denomina pensamiento ilustrado, ¿no? ¿Por qué? Porque va a estar sujeto a cambios, a evolucionar, ¿cierto? Ahora, ¿qué estilo presenta un texto perteneciente al neoclasicismo? Aquí se pierde protagonismo con la aparición del romanticismo, ¿sí? Cuenta con tres características: la estética, la sencillez y la simetría, ¿sí? Las obras se van a basar en cuestiones sociales del día a día, ¿no? Lo que sucedía en el ambiente, en el contexto social que ellos pertenecían, ¿no? Cómo se manifestaba, cómo se vivía durante esta época, ¿no? Asimismo, se va a basar en la razón y la libertad, ¿no? En lo racional, ¿sí? Y en buscar esa libertad con muchas ansias, ¿no? Aquí se deja de lado lo que son los sentimientos, ¿no? Porque es una etapa de evolución, de cambios, de nuevas formas, ¿sí? De ver la sociedad en la cual ellos pertenecían, ¿sí? Recuerden, al inicio su compañera nos manifestaba y nos decía que es un movimiento artístico-cultural. A ver, ¿quién se recuerda? ¿Por qué se le denomina movimiento artístico-cultural?
A ver, ¿quién me podría manifestar? ¿Por qué es una antigüedad? ¿Será por eso? ¿Será por ello denominado movimiento artístico-cultural, chicos? Repite la pregunta, Miss, por favor. ¿Por qué se le denomina, y al movimiento literario, un movimiento artístico-cultural? Por la elegancia. Mm, No necesariamente. Al inicio su compañera lo manifestaba. Una de sus compañeras al inicio lo mencionaba. A ver, ¿por qué creen? Stephanie, ¿levantaste la mano? Stephanie. A ver, nosotros vamos a denominar, ¿sí? Movimiento artístico-cultural. ¿Sí? Se le denomina de esa forma. ¿Por qué? Porque abarca, ¿sí? Diversos, se podría decir diversas artes. No solamente se enfoca en uno, ¿no? Se enfoca en la música, se enfoca en la pintura, en la arquitectura, ¿cierto? Por eso se le denomina movimiento artístico cultural.
¿Queda claro, chicos? Chicos, ¿queda claro referente a ello? Pues cuando ahora les pregunten por qué se le considera movimiento artístico-cultural, van a indicar que se enfoca tanto en la cultura como en todas las artes. O sea, ¿qué quiere decir? Que las características que nosotros vamos a conocer ahora no solamente van a estar enfocadas en la literatura, sino en todas las artes, pero cada una de ellas se va a llegar a manifestar de forma particular. Por ejemplo, que vamos a diferenciar, ¿no? La pintura va a tener la misma temática, que quiere decir, va a desarrollar el mismo tema, pero va a transmitirlo, ¿sí? Por el medio de los colores, ¿ya? A través de los colores, ¿sí? Entonces, cada uno se va a dar a conocer por medio de sus características. Cultural, ¿sí? Entonces, en la arquitectura, por ejemplo, el neoclasicismo va a presentarse con cierta elegancia, va a presentar una sobriedad, ¿sí? En cuanto al uso, a la forma y el exceso de detalle al finalizar sus construcciones, ¿no? Entonces, los vamos a diferenciar de esa forma. Ahora, en la pintura, por ejemplo, va a haber mucha carga social, que quiere decir, recuerden que dentro del pensamiento ilustrado se manifestaba y se desarrollaba mencionando de que se da a conocer, ¿sí? Por medio de su tema principal va a ser el día a día de la sociedad. Entonces, en la pintura también van a plasmar ello, ¿no? Por eso es que hay una carga social. Hay simetría, que quiere decir concordancia en cuanto a los colores, y el uso de los tonos oscuros va a ser muy típico de una pintura perteneciente al neoclasicismo, ¿sí? En cuanto a la literatura, va a dejar de lado su carácter intimista, va a hacer o se va a escribir textos con el afán de educar a la sociedad y no solamente el de entretener, ¿no? Ese va a ser el objetivo dentro de los neoclásicos, ¿no? Por eso es que la mayoría aquí ya no van a haber escritores de epopeyas, sí va a haber, pero en menos cantidad, ¿no? Por ejemplo, de epopeyas, de prosa, ¿no? Entonces ya los escritos, por ejemplo, la mayoría de ellos van a ser ensayistas, ¿no? Ensayistas y críticos en cuanto a la temática que ellos van a ir desarrollando, ¿sí? Aquí la fábula recupera ya su importancia. Recuerden que en la literatura clásica se manifestaban muchas fábulas. ¿Por qué? Porque enseña al pueblo, ¿no? Enseña a la sociedad. ¿Por qué? Porque siempre un texto, ¿sí?, perteneciente a la fábula da un mensaje al final, ¿no? Su literatura va a ser correcta e impecable. Cada género, para los neoclásicos, consideraban de que cada género debe de estar separado y mantener sus propias características, ¿no? Debe ser de forma independiente, ¿no? Donde se va a presentar un arte aristocrático influenciado por el gusto francés, ¿sí? A ver, vamos a ver este pequeño video. Se le llama siglo de las luces al siglo XVIII porque fue una época en la que se le dio importancia a la educación y al conocimiento, porque la ciencia y la razón eran las verdades motoras del progreso.
Después de la exagerada ornamentación y pesimismo del barroco en el siglo XVIII, se origina el neoclasicismo, movimiento en el que prima la razón como eje fundamental del pensamiento de Occidente y que funda sus bases en el pensamiento clásico. Los neoclásicos tienen también especial interés en la ciencia y el conocimiento. El neoclasicismo tiene como principio las ideas de la Ilustración. Este movimiento surge en Francia con la influencia de Descartes y John Locke. Sostenía que se debía combatir la ignorancia con las nuevas ideas y la difusión del conocimiento. Al siglo XVIII se le denomina también el siglo de las luces, pues se afianza el progreso de la ciencia guiado por la luz de la razón. La Ilustración tiene además como hecho principal la Revolución Francesa. Esto marca un antes y un después en la historia de la humanidad, pues se elimina la monarquía absoluta en la que un rey tenía todo el poder y se pasa al sistema republicano en el que el poder se divide. A estos hechos se le suman la revolución industrial con el avance de la ciencia y tecnología y el crecimiento de las ciudades. La filosofía ha dispuesto de esta forma el conocimiento mediante la razón como la necesidad fundamental del ser humano. Por lo tanto, el arte también tendría como finalidad su difusión, es decir, tendría un fin didáctico y moralista. En la literatura, el conocimiento, la ciencia y la tecnología, dentro del marco de la razón, predomina, tiene un fin didáctico y moral, y así como su nombre lo indica, revalora el clasicismo, pues toma como modelos a Aristóteles, Horacio y retoma el canon clásico. Así, se evita mezclar géneros como la prosa y verso, y predomina la supremacía de la armonía y equilibrio, rechazando incluso el exceso de imaginación barroca. En cuanto a las obras, prevalece el ensayo con Montaigne como género divulgador de ideas, siempre haciendo el uso de la razón. Como todo era conocimiento y ciencia en este siglo, se crea en Francia la enciclopedia como género difusor de todo el conocimiento humano, con Diderot y artículos de Voltaire y Rousseau. La enciclopedia era la Wikipedia del siglo XVIII y contaba con 72.000 artículos. Se desarrolló también la fábula, pues tiene un fin moralista, una enseñanza que se expresa a través de su moraleja final. Destacan en este género los españoles Iriarte y Samaniego y el francés Fontaine. Como hemos podido ver, el neoclasicismo fue una época en la que el ser humano se interesa por la razón y el conocimiento. El mundo avanza y se hace uso de esta razón para explicarlo. La literatura se encamina en este objetivo, pero como nada dura para siempre, esta direccionalidad marcada parece restringir a muchos artistas que se encuentran limitados. Así nace una siguiente etapa denominada romanticismo. Muy bien, chicos, ¿se entendió mejor referente a la literatura neoclásica? Yanis, Nati, o repetimos una vez más el video para que se pueda comprender mejor. ¿No se escuchó bien? Es que algunos tienen sus audio prendido, Mrs. No se escucha claro. Ya, a ver, voy a silenciar a todos, ¿sí? Por favor, nadie enciende hasta que termine, ¿sí? Se le llama siglo de las luces al siglo XVIII porque fue una época en la que se le dio importancia a la educación y al conocimiento, porque la ciencia y la razón eran las verdades motoras del progreso. Después de la exagerada ornamentación y pesimismo del barroco en el siglo XVIII, se origina el neoclasicismo, movimiento en el que prima la razón como eje fundamental del pensamiento de Occidente y que funda sus bases en el pensamiento clásico. Los neoclásicos tienen también especial interés en la ciencia y el conocimiento. El neoclasicismo tiene como principios las ideas de la Ilustración. Este movimiento surge en Francia con la influencia de Descartes y John Locke. Sostenía que se debía combatir la ignorancia con las nuevas ideas y la difusión del conocimiento. Al siglo XVIII se le denomina también el siglo de las luces, pues se afianza el progreso de la ciencia guiado por la luz de la razón.
La Ilustración tiene además como hecho principal la Revolución Francesa. Esto marca un antes y un después en la historia de la humanidad, pues se elimina la monarquía absoluta en la que un rey tenía todo el poder y se pasa al sistema republicano en el que el poder se divide. A estos hechos se le suman la revolución industrial con el avance de la ciencia y tecnología y el crecimiento de las ciudades. La filosofía ha dispuesto de esta forma el conocimiento mediante la razón como la necesidad fundamental del ser humano. Por lo tanto, el arte también tendría como finalidad su difusión, es decir, tendría un fin didáctico y moralista. En la literatura, el conocimiento, la ciencia y la tecnología, dentro del marco de la razón, predominaron. Como vimos, tiene un fin didáctico y moral, y así como su nombre lo indica, revalora el clasicismo, pues toma como modelos a Aristóteles, Horacio y retoma el canon clásico. Así, se evita mezclar géneros como la prosa y verso, y predomina la supremacía de la armonía y equilibrio, rechazando incluso el exceso de imaginación barroca. En cuanto a las obras, prevalece el ensayo con Montaigne como género divulgador de ideas, siempre haciendo el uso de la razón. Como todo era conocimiento y ciencia en este siglo, se crea en Francia la enciclopedia como género difusor de todo el conocimiento humano, con Diderot y artículos de Voltaire y Rousseau. La enciclopedia era la Wikipedia del siglo XVIII y contaba con 72.000 artículos. Se desarrolló también la fábula, pues tiene un fin moralista, una enseñanza que se expresa a través de su moraleja final. Destacan en este género los españoles Iriarte y Samaniego y el francés Fontaine. Como hemos podido ver, el neoclasicismo fue una época en la que el ser humano se interesa por la razón y el conocimiento. El mundo avanza y se hace uso de esta razón para explicarlo. La literatura se encamina en este objetivo, pero como nada dura para siempre, esta direccionalidad marcada parece restringir a muchos artistas que se encuentran limitados. Así, nace una siguiente etapa denominada romanticismo. Muy bien. Entonces, se comprendió ahora sí mejor, ¿verdad? Sí, Miss. Muy bien. Entonces, el movimiento o la manifestación literaria del neoclasicismo se va a centrar en un pensamiento ilustrado, en un pensamiento bastante científico y de avance. ¿Por qué? Porque va a tener una cierta característica en cuanto a la evolución de la historia, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no solamente se van a centrar en eh, el, en el hombre, sí, o con el afán de educar, o mejor dicho, entretener a la sociedad, sino con el objetivo de educar. ¿Sí? Ese va a ser el objetivo. ¿Me dejo entender? Ahora, uno de los grandes manifestantes de este movimiento literario va a ser Molière. ¿Han escuchado de Molière? No, Miss, en realidad no. A ver, Molière es un dramaturgo francés que va a manifestar ciertos aspectos
dentro de la historia del neoclasicismo, ¿no? Dentro de la manifestación literaria del neoclasicismo, ¿no? Es muy reconocido, ¿sí? Por sus escritos y por la forma de presentar su literatura, ¿no? Pone mucho énfasis en cuanto a la temática general de sus historias, ¿no? Él nace en París el 15 de enero de 1600. De 1622, ¿no? Y fallece en París el 17 de febrero de 1673. Él es considerado dentro de Francia como uno de los grandes autores teatrales de la historia, ¿no? Y padre de la comedia francesa. Su verdadero nombre en sí no es Molière, sino Jean-Baptiste Poquelin, ¿no? Él tiene una estrecha relación con el teatro, el cual se inicia en 1643, cuando firma junto a los Béjart comediantes el Acta de Constitución Ilustre del Teatro, ¿no? El cual pasa a dirigir sin mucho acierto un año más tarde, ¿no? Durante 5 años, Molière deja la capital de Francia, ¿no? Francesa. ¿Para qué? Para que él sea actor, ¿no? Ya en el año 1650, cuando él retorna, se hace cargo de la compañía, ¿no? Donde él va a ganar, se podría decir, fama debido a sus farsas y obras cómicas que él va a ir presentando, ¿no? Él está instalado por el rey francés en el Teatro de Petersburgo, ¿no? Donde sus obras ya empiezan a ser notorias y significar mucho, ¿no? El cual va a tener un máximo de, por ejemplo, corregir las costumbres riendo, ¿no? Lo cual junto a la protección real que él ya tenía hace que Molière se gane ciertos enemigos, entre los que son ridiculizados, ¿no? O sea, mejor dicho, que dentro de su texto Molière se burla de algunos de sus enemigos, ¿no? En el año 1664, él es nombrado responsable de diversiones de la corte, en el cual en ese año es que se estrena la famosa obra Tartufo, ¿no? Es una obra el cual critica mucho la hipocresía religiosa, ¿no? Quiere decir que aquellos que, por ejemplo, él rechazaba a aquellos que manifestaban ser muy creedores de Dios, ¿no? O ser muy religiosos, pero actuaban de manera negativa, como en la actualidad se ve, ¿no? Y el cual va a provocar diversas reacciones entre las clases conservadoras de ese tiempo, ¿no? El cual obligaron al rey a prohibir dicha obra durante 5 años, ¿no? Con el apoyo real, sí, él pasa a ser dentro de la compañía real, aunque su salud va a ir deteriorándose, ¿no? Molière va a seguir escribiendo obras inmortales como El Misántropo o El Médico Palos, ¿sí? Su última obra fue El Enfermo Imaginario, donde pasó tristemente a su historia debido al ataque que el propio actor y autor tuvo en una de sus representaciones, ¿no? Del cual no se recuperó y fallece, ¿no? Entonces, muy significativa su historia, ¿sí? Quien nos da a conocer la obra fundamental de Tartufo. Tartufo es una comedia, como bien les mencionaba hace un momento, donde nos da a conocer la historia de Tartufo y Orgón, ¿no? Donde Orgón es un ingenuo padre que al encontrarse a Tartufo lo lleva a su casa, ¿sí? Para darle posada, ¿no? En cual él manifiesta ser un hombre de bien, un hombre religioso, el cual pasa por ser un hombre piadoso y ejemplar, ¿no? Para Orgón. Entonces, Orgón tiende a tener una ciega admiración por Tartufo, el cual se despierta, ¿sí? Con su benefactor, ¿sí? Pero le pide Tartufo a Orgón que le conceda la mano de su hija Elvira, ¿no? Entonces aquí la esposa de Orgón intenta disuadir a Tartufo,
¿sí? De la inconveniencia de ese matrimonio, pero aquí Tartufo se vale de la ocasión para hacerle una declaración amorosa, ¿no? A la esposa de Orgón. Entonces Damis, que ha observado la escena, le revela a su padre, ¿no? Lo que en realidad era Tartufo, ¿no? Sin embargo, aquí Orgón se niega a crecer en esa o creer en esa acusación sobre Tartufo, ¿no? Y expulsa a su hijo. Entonces ahí su esposa, junto a su hija, urden un plan para descubrir o darle a conocer a Orgón lo que en realidad Tartufo era, ¿no? Entonces esconden a Orgón debajo de la mesa y fingen aceptar, su esposa finge aceptar los requerimientos amorosos de Tartufo, ¿no? Entonces ahí Orgón comprueba que Tartufo era un ser hipócrita, ¿no? El cual al descubrir ello echa de su casa, pero Tartufo se niega a retirarse porque indica de que tenía consigo papeles muy importantes que le daban como el dueño de toda la fortuna de Orgón, ¿no? Entonces, aquí ya Orgón había manifestado a la justicia lo que estaba sucediendo y llegan buscándolo a Tartufo, el cual había sido buscado, ¿no? Porque era un criminal y castigan a Tartufo, ¿no? Entonces, de esa forma se narra la historia, ¿sí? Tal cual se menciona, ¿no? De Tartufo, que era un acontecimiento social que hasta en la actualidad se llega o se sigue desarrollando. Ya, a ver, vamos a ver este pequeño video referente a Tartufo para que ustedes puedan Hola a comprender. todos y bienvenidos a De Arte. En el día de hoy les traigo un resumen de la obra Tartufo. Comencemos. Tartufo es una obra de teatro estrenada en 1664, escrita por el famoso francés Molière. La misma comienza de la siguiente manera. La obra sucede en la casa de Orgón. La madre de él, Madame Pernelle, decide dejar la casa de su hijo porque no le gusta el comportamiento del mismo. Le parece inmoral, decadente. Ella también ve a su nieto, Damis, y a su nieta, Marianne, como dos hermanas. Tartufo es el único que le agrada y él es un invitado. Este fue invitado por el mismo Orgón, quien le encanta la forma de ser de Tartufo. Sin embargo, el resto de la familia cree que Tartufo es un fraude y un mentiroso. Madame Pernelle entonces se va. La sirvienta, Dorine, y el cuñado de Orgón, Leante, se plantean cómo podrían convencer a Orgón de que Tartufo es un manipulador. Damis, por otro lado, está preocupado que Orgón no quiera que Marianne se case con Valer, su pretendiente, por la influencia de Tartufo, a pesar de que ya aceptó el matrimonio. Orgón, sin embargo, cree en la pobreza y humildad de Tartufo. No lo ve como los demás. Leante, sin embargo, dice que Tartufo es un hipócrita. En eso, Leante le pregunta sobre el matrimonio de Marianne y Orgón esquiva las preguntas. Ya pasado un tiempo, Orgón anuncia que quiere que Marianne se case con Tartufo. Ella se sorprende, pero debe obedecer. Dorine suplica a Orgón. La diferencia de edad es mucha. Orgón no quiere saber nada. Él ya tomó la decisión. Marianne, si bien está triste, tiene que obedecer a su padre. Valer se enoja, pero entre Dorine, Valer y Marianne acuerdan ver cómo hacer para conseguir que Orgón cambie de opinión. Quieren que Elmire, la esposa de Orgón, en el día de hoy les traigo un resumen de la obra Tartufo. Comencemos. Tartufo es una obra de teatro estrenada en 1664, escrita por el famoso francés Molière. La misma comienza de la siguiente manera. La obra sucede en la casa de Orgón. La madre de él, Madame Pernelle, decide dejar la casa de su hijo porque no le gusta el comportamiento del mismo. Le parece inmoral, decadente. Ella también ve a su nieto, Damis, y a su nieta, Marianne, como dos personas que no le gustan. Tartufo es el único que le agrada y él es un invitado. Este fue invitado por el mismo Orgón, quien le encanta la forma de ser de Tartufo. Sin embargo, el resto de la familia cree que Tartufo es un fraude y un mentiroso. Madame Pernelle entonces se va. La sirvienta, Dorine, y el cuñado de Orgón, Leante,
se plantean cómo podrían convencer a Orgon de que Tartufo es un manipulador. Tamis, por otro lado, está preocupado que Orgon no quiera que Marianne se case con Valer, su pretendiente, por la influencia de Tartufo, a pesar de que ya aceptó el matrimonio. Orgon, sin embargo, cree en la pobreza y humildad de Tartufo, no lo ve como los demás. Cleante, sin embargo, dice que Tartufo es un hipócrita. En eso, Cleante le pregunta sobre el matrimonio de Marianne y Orgon esquiva las preguntas. Ya pasado un tiempo, Orgon anuncia que quiere que Marianne se case con Tartufo. Ella se sorprende pero debe obedecer. Dorin suplica a Orgon. La diferencia de edad es mucha. Orgon no quiere saber nada. Él ya tomó la decisión. Marianne, si bien está triste, tiene que obedecer a su padre. Valer se enoja, pero entre Dorin, Valer y Marianne acuerdan ver cómo hacer para conseguir que Orgon cambie de opinión. Quieren que Emir, la esposa de Orgon, controle a Tartufo, ya que éste la desea. Dorin los deja a solas y ella le ruega que renuncie a los reclamos por Marianne. Sin embargo, Tartufo esquiva todo esto, pero a la vez como que busca tener algo con ella. Emir se enoja y dice que le contará a Orgon sobre esto, a menos que retire sus intenciones con Marianne. Tartufo parece que va a aceptar, pero aparece Damis enojado y Tartufo no dice nada. Aparece Orgon también y Damis le dice lo que piensa sobre Tartufo. Este aprovecha y se muestra como víctima y pide piedad, lo cual impresiona a Orgon. Damis se niega a retirar su reclamo y Orgon lo echa de la casa. Tartufo, en cambio, finge humildad y dice que también debería irse, pero Orgon le dice que no, que se quede y hasta lo nombra heredero. Cleante luego intenta desenmascarar a Tartufo, pero no puede. Marianne le ruega a su padre que no lo haga casarse con él, pero esto es en vano. Emir es la única que logra convencer a Orgon de que se esconda mientras habla con Tartufo para que vea quién es. Lleva entonces a Tartufo a la habitación y le dice que ella se siente atraída por él también. En este acto, Tartufo deja ver que es un fraude y Orgon se da cuenta. Sale a confrontarlo, pero Tartufo le dice que tiene la escritura de la casa y que puede causarle problemas porque además posee la caja fuerte. Orgon se siente preocupado, le explica a Cleante los problemas que esto puede traerle, ya que en esa caja se encuentran los papeles de alguien que le fue desleal al rey. Orgon está furioso. Tamis y Madame Pernelle regresan. Los demás intentan convencer a la mujer que Tartufo es un traidor. Sin embargo, aparece un policía, el Monseñor Loyal, que dice que deben abandonar la casa porque Tartufo es el poseedor de la misma ahora. Y esto va para peor, porque justo llega Valer, quien dice que Tartufo entregó la caja fuerte al rey y ahora hay una orden de arresto contra Orgon. Justo antes de que Orgon huya, Tartufo se burla de la situación. Pero en ese momento, el policía, en vez de arrestar a Orgon, arresta a Tartufo, porque dice que el rey vio el engaño del hipócrita. La familia se siente en calma y Tartufo tiene su merecido. Orgon anuncia que planificará la boda entre Marianne y Valer. Y así es como termina esta obra. Recordad que podés ver un pequeño análisis de la historia, de los personajes y preguntas que les pueden surgir a partir de la lectura del libro, haciendo clic en el video que se encuentra en pantalla. Si te gustó y sirvió este resumen, no te olvides de suscribirte, compartirlo y dejarlo me gusta. También recordar que puedes aportar al canal en Cafecito, Patreon o siendo miembro en YouTube, donde podrás encontrar recompensas y tu ayuda serviría para mejorar la calidad. Muy bien, chicos. A ver, para hacer una crítica vamos a escuchar, sí, también otra obra que es El Avaro de Molière. Jean-Baptiste Poquelin nació el 15 de enero de 1622 en París, Francia. Pertenece al periodo conocido como clasicismo, periodo caracterizado por la imitación de los modelos clásicos del arte, valores, literatura y filosofía grecolatina, es decir, de Grecia y de Roma. Fue un actor, dramaturgo y autor que revolucionó por completo la historia del teatro y la literatura. De familia burguesa, el padre de Jean-Baptiste Poquelin fue tapicero real. Era el proveedor del rey Luis XIII. Perdió a su madre a los 10 años,
Sin embargo, tuvo una buena educación en el colegio jesuita de Claremont. Ahí fue donde estudiaron algunos de sus contemporáneos y donde se empezó a interesar por las comedias en latín de Plauto y Terencio, y posteriormente estudiaría Derecho. Algunos años después, Jean-Baptiste Poquelin conoce a la actriz Madeleine Bayard, pareja sentimental con la que fundaría en 1643 el Ilustre Teatro. Fue en ese periodo de su vida cuando Jean-Baptiste Poquelin adoptaría el seudónimo de Molière. Pero en 1645 su teatro fracasaría y Molière se vería envuelto en problemas financieros, razón por la cual el teatro cerró y Molière fue encarcelado. Una vez saliendo de prisión, viviría una larga aventura de 13 años con la compañía de actores de Duprenz, de 1645 a 1658, donde adquiriría toda su experiencia y sería influido por la comedia del arte por parte de grupos de actores italianos. Molière tuvo la oportunidad de presentar una de sus comedias al rey Luis XIV y a su corte. Desde ese momento, el rey se maravilló con la presencia de Molière y lo tomó bajo su protección. Su primer logro importante fue con su obra Las Preciosas Ridículas, y a partir de ahí escribiría otros títulos importantes, entre ellos Escuela de Mujeres, misma con la que generaría gran polémica al ser tachado de misógino, pues el tema principal de esta obra es la condición sumisa de la mujer en la sociedad, cosa completamente inaceptable. Pero él siempre afirmó que sus obras estaban basadas en la observación crítica de la sociedad. Definía la comedia como una pintura siguiendo la naturaleza, y afirmaba que el objeto de la comedia es representar en general todos los defectos de los hombres, y principalmente de los hombres de su siglo. Una de sus máximas favoritas sobre la comedia era el conocido dicho latino: critica la costumbre haciendo reír. Murió en escena en 1673 mientras interpretaba El enfermo imaginario, una obra cuyo tema central es la hipocondría, pero él realmente estaba enfermo, y así culminó su vida. Entre sus obras destacan títulos como Don Juan, El misántropo, El médico a palos y El avaro. El avaro, conocido también como Escuela de la Mentira, es una comedia que se encuentra dividida en 5 actos con sus respectivas escenas. Está inspirado en la obra La olla de Plauto, y su tema principal, como se puede intuir por el título, es la avaricia. Los personajes que aparecen son Harpagón, Cleanto, Elisa, Valerio, Mariana, Anselmo, Frosina, la señora Claudia, Flecha, Simón, Santiago el cocinero, que en algunos libros aparece como Jacobo, Brindaboy y Merluche, en otros libros bajo los nombres de Millavena y Merluza, y finalmente el oficial y su asistente. En El avaro, Molière nos presenta a un hombre llamado Harpagón, un hombre de más de 60 años, extremadamente codicioso y tacaño, que a pesar de ser rico, no incluye en su vocabulario la palabra gastar, a tal grado de reducir sus gastos incluso para su persona. Su mundo es el dinero, y si para obtener más debe tratar mal a las personas, a su familia o a sus sirvientes, lo hará sin pensarlo 2 veces. Harpagón tiene 2 hijos de nombre Cleanto y Elisa, quienes tienen el deseo de casarse, pero para ello deben de obtener la autorización de su padre, cosa que no será nada fácil debido a la situación en la que se encuentran. Por un lado, Elisa desea casarse con Valerio, uno de los fieles lacayos de Harpagón y que está en búsqueda de su padre, a quien perdió en un naufragio. Y Cleanto desea casarse con Mariana, una muchacha que vive en compañía de su madre, una joven de naturaleza amable y gentil, llena de atractivos y honestidad, pero de hacienda y fortuna escasa, escenario que no alegrará a Harpagón, pues no podrá obtener un beneficio económico de ello. La historia empieza a tomar otro rumbo cuando ambos hijos deciden enfrentarse a su padre y aclararle su deseo de contraer matrimonio. Pero en el acto, Harpagón se adelanta y les revela información crucial para el desenlace de la historia. Información que dejará pasmado al lector. Harpagón le explica a Elisa que sin importar sus sentimientos, ella debe casarse con Anselmo, un hombre sumamente rico con el cual se podrá beneficiar económicamente, y a su vez expresa que él mismo se casará con una joven que le resulta encantadora y cuyo nombre es Mariana.
es decir, padre e hijo pretendían a la misma mujer. Harpagón utiliza a Frosine, una casamentera, para que arregle su boda con Mariana, quitándole así la oportunidad a su hijo Cleanto de explicarle todo. En un momento de la trama, Flecha, un sirviente de Cleanto, informa que ha encontrado, enterrado en el jardín, el tesoro de 10.000 escudos de oro de Harpagón. Cleanto utiliza esto para hacer un trato con su padre, la mano de Mariana, a cambio de su dinero. Y siendo alguien de naturaleza tacaña, Harpagón acepta con tal de conservar su fortuna intacta. Así pues, en una cena ofrecida por Harpagón, el lector podrá descubrir algo que lo dejará helado y atónito. Pero como ya es costumbre, no diremos nada para que el espectador tenga oportunidad de maravillarse ante la lectura de esta obra. Hay acusaciones por doquier de parte del avaro, acusa del ladrón hasta a su sombra. Finalmente se aclaran las cosas y se celebran las bodas de ambos hijos con Valerio y Mariana, bajo las condiciones de que le fuera devuelto su cofre de 10.000 coronas a Harpagón y bajo el trato de no pagar ni una sola moneda para las bodas. Y así culmina El avaro, una obra que pretende criticar la avaricia y la hipocresía de la nobleza parisina. Molière, sin duda, es un clásico indiscutible y sus obras siguen teniendo actualidad, haciendo reír y gozar al público. Muy bien, chicos. Entonces, en ambas historias, tanto en El avaro como en Tartufo, vemos la hipocresía de la sociedad de esta época, ¿no? Más que todo que plasmar la hipocresía del ser humano. Los escritores de esta sociedad buscaban manifestar la hipocresía de la sociedad, ¿no? Entonces, de esa forma se manifiesta. ¿Sí, chicos? Muy bien, espero sinceramente que me hayan podido entender y comprender. Sí, nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho.